Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos de un tema importante que es la primera visita con mi ginecóloga. Como sabemos, la mayoría de los problemas habituales de salud se pueden prevenir si nos cuidamos y acudimos a especialistas adecuados. Para las mujeres, uno de los aspectos más importantes es la atención ginecológica. Pero la pregunta o duda de todas las pacientes es: ¿cuándo hay que ir al ginecólogo por primera vez? Es aconsejable que todas las niñas realicen su primer visita al especialista en ginecología entre los 13 y los 15 años de edad aproximadamente. Normalmente, en la primer cita, lo que hace un ginecólogo es conocer y preparar tu historial médico y ginecológico y de esta forma preparar tu próxima visita. No suele ser necesario un examen físico, sin embargo, dependiendo de tu edad, si haya tenido relaciones o no, o si tienes problemas con tu ciclo menstrual, hay algún tipo de dolor o algún síntoma de infección, el examen puede ser necesario. Estas pruebas pueden incluir un examen físico general, un examen pélvico, una citología o Papa Nicolau, un cultivo vaginal, una ecografía pélvica o ultrasonido, ya sea abdominal o endovaginal, y en caso de que hayas tenido relaciones sexuales, te harán una observación del cuello uterino. Esto principalmente es para que entendamos que es una inspección de los genitales externos y de la vagina. También podrá comprobar tu cuello uterino o cuello cervical tomando una muestra que llamamos Papa Nicolau o citología, y no debe doler. Realmente la primera vez que colocamos el espejo puede ser un poquito incómodo, puede ser una sensación de un cuerpo extraño y una sensación de cólico leve en la zona abdominal o pélvica. Además, tu ginecólogo te preguntará por la frecuencia de tus ciclos, la fecha de última regla o si utilizas algún método anticonceptivo o método de planificación familiar. Al final te hará un estudio para determinar posibles anomalías o ver que todo esté bien. Una de las dudas es: ¿duele ir con el ginecólogo? Lo primero que hará el ginecólogo será entrevistarte para saber un poco más de ti y de tus antecedentes, seguida de una exploración física que no debe doler. La mayoría de las veces se tiende más el miedo por el desconocimiento que porque sea realmente doloroso. La exploración física o el examen pélvico puede doler. Un examen pélvico es un examen completo de los órganos reproductores para descartar problemas y puede tener 3 partes: examinación de la parte externa de los genitales, que es la zona de la vulva; un examen interno con un espejo vaginal, que es un dispositivo que ayuda a abrir las paredes de la vagina para poder ver correctamente el cuellito de la matriz y poder realizar ahí el Papa Nicolau y la colposcopía, o en otro caso un exudado vaginal. La primera vez que escuchas esto puedes tener miedo, pero debe no doler o ser muy leve la sensación de molestia. Y por último, un examen manual o una exploración con un guante para palpar órganos internos o exploración para ver si existe flujo, si existe secreción o dolor. ¿A qué edad debo acudir con un ginecólogo por primera vez? Como tal, no hay una edad exacta. Los motivos por los que se solicita o se puede ir por primera vez al ginecólogo puede ser por los cambios que tenemos durante la pubertad, el inicio del ciclo menstrual, la primera vez que tenemos relaciones sexuales o detección de alguna anomalía en los órganos genitales o alteraciones del flujo o de la secreción vaginal. Pero aparte de esto, puedes ir cuando tú te sientas preparada o quieras conocer más sobre tu cuerpo. ¿Qué es la citología y para qué sirve? La citología o Papa Nicolau es una de las pruebas diseñadas para detectar células anormales o precancerígenas en el cuello de la matriz o la parte inferior del útero o de la matriz. Y esta detecta algunas infecciones. Se realiza en la misma postura que un examen pélvico o ginecológico y utilizamos un espejito vaginal que se introduce y con un pequeño cepillo o CitoBrush tomamos una muestra. Esto puede ser con CitoBrush o con espátula, o con las dos, que es lo correcto. Una de las dudas o preguntas que tenían algunas pacientes es que si puedo llegar a perder la virginidad con las pruebas ginecológicas que me realicen en mi primera cita. Como sabemos, los exámenes pélvicos no suponen la pérdida de la virginidad, pero es importante saber que si aún no inicias relaciones sexuales o vida sexual, lo ideal es no realizar tacto ni colocar un espejo vaginal. Es correcto que el ginecólogo examine los pechos o los senos en la primera cita
o por qué lo hacen. Muchas veces en la primera cita con el ginecólogo no se hace examen físico alguno. Sin embargo, si tienes alguna duda sobre la forma o el desarrollo de tus senos, se lo debes comentar al ginecólogo para quedarte más tranquila, y en caso de que hayas detectado alguna bolita o alguna malformación o hundimiento del pezón, debe examinarte para comprobar que todo esté en orden. Una de las principales anormalidades o alteraciones asociadas a condiciones benignas de la mama podrían ser los fibroadenomas o la mastopatía fibroquística, que es las que causan dolor o molestia al momento del ciclo menstrual o días previos. Una revisión de las mamas también es importante para que la joven observe y que esas pequeñas irregularidades o asimetrías queden como un desarrollo de la mama, y descartar que sea alguna alteración importante. Es importante saber que si notas alguno de estos síntomas, debes acudir lo antes posible al ginecólogo. Dolor severo en la zona pélvica, dolores o alteraciones menstruales severos, regla irregular por más de 2 años después del inicio de tu ciclo menstrual, dolores en la zona vaginal, hinchazón, comezón o un flujo desagradable o anormal, sangre en la orina, y el caso de que creas que puedas estar embarazada si has tenido relaciones y no has tenido ciclo menstrual y no usaste protección. ¿Cuáles son los principales síntomas de una posible enfermedad de transmisión sexual? Dependiendo de las características de cada uno, los principales síntomas que reportan las pacientes son comezón, ardor, quemazón y la secreción vaginal. En caso de tener comezón o ardor, pero no has mantenido relaciones sexuales, aún así puede ser una infección y debes acudir con tu ginecólogo. No es necesario tener un contacto sexual para tener una infección, ya que esta infección o estas alteraciones pueden ser por el cambio del pH de la vagina, por el tipo de ropa que usamos, por la ropa interior que no es completamente de algodón, por ropa ajustada o por el tipo de baño o cómo realizamos el lavado o el baño de la zona genital. En caso de que presentes comezón, ardor, flujo o malestar en la zona genital, tu médico debe valorarte, realizar una exploración y recomendarte o valorar si es necesario realizar un exudado vaginal, una citología o Papá Nicolau o una colposcopía. Una de las dudas de las pacientes es saber si la ecografía o ultrasonido solamente se realiza en pacientes embarazadas. Como sabemos, el ultrasonido permite al ginecólogo ver todos los órganos pélvicos internos, útero y ovarios, y es muy útil para descartar quistes de ovario, malformaciones de útero o algún otro problema. Según tu edad, se puede hacer bien con una sonda vaginal que permite mejor la visibilidad, o sobre el abdomen para ver que la paciente tenga que tener vejiga llena y poder observar el útero y los ovarios. Es importante que tu médico ginecólogo te dé la confianza de contar todos los síntomas que tienes, y no debes de preocuparte por la confidencialidad, ya que él no puede comentar ni informar a nadie de los síntomas o de la información que tú le otorgues. ¿Conviene visitar al ginecólogo con frecuencia? Como sabemos, es conveniente que si mantienes relaciones sexuales, acudas periódicamente al ginecólogo. En primer lugar, para prevenir cualquier alteración del sistema genital femenino, y en segundo lugar, para resolver todas tus dudas que tengas sobre sexualidad y métodos de planificación familiar o anticonceptivos. Además, tengas o no tengas relaciones sexuales, cualquier alteración o irregularidad en tu regla debe ser consultada por tu ginecólogo. Si tienes más dudas o preguntas sobre tu exploración o valoración por primera vez con el ginecólogo, no olvides agregarla a la cajita de comentarios. En este video aparecerán nuestros contactos, nuestro número telefónico para que puedas enviar un WhatsApp y te den información sobre citas, paquetes que manejamos. Yo soy su gine, la doctora Noemí Marcelo, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.